Hola, soy Estefania Alderete y esto es Hasta Encontrarme, un espacio de reflexión sobre crecimiento personal, autenticidad y el proceso de volver a encontrarnos con nosotros mismos. Si estás atravesando un momento de búsqueda o de cambio, quédate porque este espacio también es para vos. Hola mujeres, hoy vamos a hablar de cómo transformar y sostener hábitos. Pero antes, en el episodio anterior trabajamos algo fundamental, cómo transformar creencias limitantes. Vimos que no alcanza con identificarlas, que no es solo un tema mental, que las creencias viven también en el cuerpo y en la emoción, y que para transformarla necesitamos también entender para qué están ahí, qué función cumplen, y empezar a construir una nueva narrativa desde un lugar más consciente. Ahora, hay algo que pasa mucho. Entendemos, tomamos conciencia, incluso hacemos declaraciones, nos sentimos distintas. Y sin embargo, a los días o semanas volvemos a lo mismo, a los mismos patrones, a las mismas reacciones, a las mismas decisiones. Y ahí aparece la frustración. Entonces, la pregunta ya no es solo cómo transformo, sino cómo sostengo eso en el tiempo. Y ahí entran los hábitos. Pero no desde un lugar clásico de disciplina, constancia, fuerza de voluntad, porque si el hábito no está alineado con lo que crees, con lo que sentís y con quién estás siendo, no se sostiene. Lo puedes hacer unos días, lo puedes hacer un tiempo, lo puedes forzar, pero tarde o temprano volvés. Porque el hábito no es lo que haces, el hábito es la expresión de quién estás siendo. Por eso, cuando queremos cambiar un hábito sin transformar el trasfondo, se siente pesado, forzado y hasta artificial. En cambio, cuando hay coherencia interna, el hábito deja de ser un esfuerzo y pasa a ser más una consecuencia. Y acá es donde entra algo clave para entender cómo funcionan realmente los hábitos. Todo hábito funciona a través de lo que se llama el bucle del hábito. Un ciclo que se repite automáticamente y que tiene tres partes: un disparador, una rutina y una recompensa. Ahora hay algo importante para entender acá. El disparador muchas veces no es tan evidente. No siempre es algo consciente. Puede ser una emoción, un estado interno, una sensación en el cuerpo, algo que activa el comportamiento sin que te des cuenta. Por eso, muchas veces sentimos que de repente hicimos algo, pero en realidad hubo algo antes que lo activó. Y acá viene lo importante. El disparador no es lo más fácil de cambiar, porque muchas veces está justamente automatizado, asociado a tu historia, a tus emociones, a tu forma de reaccionar frente a determinadas situaciones. Entonces, el error común es intentar cortar el hábito desde la fuerza de voluntad, sin entender qué lo está activando. Por eso, el primer paso es observar. Empezar a preguntarte, ¿qué estaba pensando justo antes? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba evitando? Para empezar a ver el patrón. Por lo general, buscamos transformar hábitos que no son saludables por otros positivos para nuestras vidas. Entonces, primero tenemos que entender qué es lo que nos lleva a determinado hábito o rutina antes de intervenirlo. Primero es entender bien cómo funciona este bucle. Y acá aparece la llamada regla de oro del cambio de hábitos. Porque no se trata de eliminar un hábito, sino que se trata de mantener, se mantiene el disparador, mantenemos la recompensa, el disparador no lo podemos cambiar, es lo que nos lleva a la acción, mantenemos la misma recompensa y cambiamos la rutina. ¿Por qué? Porque el cerebro no quiere perder la recompensa, siempre está esperando esa parte. Quiere seguir obteniendo eso que le genera alivio, placer o regulación. Entonces el verdadero cambio no es dejar de hacer, es hacer algo distinto que cumpla una función similar. Por ejemplo, si cada vez que estás ansiosa agarras el celular, el disparador es la incomodidad.
Por supuesto que tenemos que entender qué hay detrás de esa incomodidad, pero vamos a empezar desde ahí. La rutina, esa acción que querés cambiar, es estar en redes sociales durante 3 horas. Y la recompensa es desconectar o evitar eso que sentís. Entonces el cambio no es dejo el celular. Eso no se sostiene. Cuando menos te lo esperás, estás de nuevo otra vez entrando a Instagram y no te diste ni cuenta. El cambio es, ¿qué otra cosa puedo hacer que me dé una recompensa similar? Quizás es salir a caminar, escribir, frenar unos minutos. No es perfecto, pero es un reemplazo. Y ahí es donde el hábito empieza a transformarse de verdad. También puedes apoyarte en algo muy simple pero poderoso. Hacerlo fácil, hacerlo pequeño y hacerlo posible. Porque cuando apuntamos a cambios muy grandes, el sistema los rechaza. En cambio, cuando bajas la exigencia, aparece la constancia. Y eso conecta con algo que ya veníamos diciendo. No se trata de hacer cambios gigantes, se trata de micro decisiones sostenidas en el tiempo. Pequeños movimientos que empiezan a construir una nueva identidad. Porque el cambio real no está en no caerte, está en no abandonarte. Y en ese proceso empieza a pasar algo. De a poco, lo que antes era incómodo se vuelve natural. Lo que antes requería esfuerzo empieza a fluir. Y eso no es magia. Es repetición con sentido. Es coherencia interna. Es identidad en construcción. Pero, y esto es algo importante, hay algo todavía más profundo que sostiene todo esto. Porque incluso cuando entendés tus creencias, incluso cuando empezás a construir nuevos hábitos, puede pasar que algo no termine de cerrar, que haya una sensación de desconexión, de hacer pero no ser. Y ahí es donde lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Vamos a ir a algo más esencial. Vamos a hablar de la coherencia emocional y la importancia del ser. Porque no se trata solo de cambiar lo que haces. Se trata de quién sos mientras lo haces. Y cuando eso se alinea, todo lo demás empieza a ordenarse. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar este episodio de Hasta Encontrarme. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó con vos, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.